Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, que hoy cumple 63 años, RPC Televisión, y a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, martes 14 de marzo del año 2023. En materia internacional, las noticias más destacadas tienen que ver con el estado de emergencia que ha declarado la presidenta Dina Boluarte en Perú, que no tiene que ver con la crisis política, sino que tiene que ver con una situación climática. El ciclón Yaku, que ya atacó determinadas áreas del Perú, ahora se cierne la amenaza sobre Lima y el Callao, el área metropolitana, 18 distritos de Lima, por lo que se ha decretado un estado de emergencia por 60 días. Eso permitirá a las autoridades de los tres niveles del gobierno, es decir, central, regional y local, ejecutar acciones de excepción para tratar de mitigar el efecto que esas lluvias torrenciales que se esperan causen en la población. Y en otro tema, la crisis financiera en ciernes producida por la quiebra del Silicon Valley Bank, que ha tratado de ser contenida por las autoridades de Estados Unidos, las autoridades reguladoras, tanto por el mensaje tranquilizador del presidente Joe Biden, determinaron una jornada mixta en las bolsas de valores de los principales países del mundo, con caídas, eso sí, tanto en Europa como en Asia, y precaución en los inversores de Estados Unidos. Sin embargo, analistas vaticinan que es improbable que esto se contagie a demás bancos. ¿Por qué? Porque estos bancos, específicamente que quebraron el Silicon Valley Bank, era un banco que tenía un nicho muy especializado. Era el banco de las startups, Flor, las empresas tecnológicas sobre todo, y los otros bancos tienen su cartera tanto de papeles como de inversiones como colocaciones diversificada, muy diversificada. No es el caso de este banco que tenía un nicho muy particular de mercado. Así que esperemos que las medidas que ha anunciado tanto el presidente Biden como la Reserva Federal y los reguladores bancarios en Estados Unidos manden el mensaje de tranquilidad. Recordemos que en Estados Unidos hay un seguro de depósitos, además. Así que quienes tengan menos del monto del seguro pueden estar tranquilos, que eso por lo general es la mayoría. Pero eso sí, las autoridades van a estar muy pendientes de darle seguimiento a los responsables, en caso de haberlos, de esta caída, porque se menciona que algunos de los CEOs o el CEO específicamente del Silicon Valley Bank, él mismo retiró una cuantía muy importante 48 horas antes de que se decretara la intervención del banco. El HSBC Bank compró la filial británica del Silicon Valley Bank por una libra esterlina, algo así como $1.20. Y esto fue precisamente para rescatarlo, sin que hubiera mayor intervención de autoridades monetarias y reguladoras del mercado financiero, en este caso británicas. Al haberlo comprado el HSBC Bank, es un banco grande, un banco con presencia mundial prácticamente, pues eso también genera una tranquilidad tanto en los inversionistas como en los depositantes y los beneficiarios de los préstamos de este banco. Bueno, eso es lo más importante en materia internacional, Flor. En materia local, Día de justicia ayer. Ayer tuvimos un lunes de justicia, lo bautizaron en redes sociales. Lunes sangriento, otros, más efectistas, titular más efectistas. Lo cierto es que se produjeron condenas ya en firme, algunas de ellas, ya en última instancia de la Corte Suprema de Justicia. Y todos, llamamiento a juicio también, el exministro Federico Suárez del MOP, y todos relacionados de alguna manera con la administración del 2009 al 2014 de Ricardo Martinelli. Todas vinculadas, porque imagínate, la Corte ratificó lo de Alejandro Araújo y Gustavo Pérez, primera. Oye, pero en esa hay que decir algo. Ajá.
¿Cómplices de quién? De nadie. Nadie los mandó, ellos se mandaron a pinchar Pero solos. espérate, ¿te sorprende? Este es el país donde así pasan las cosas. Increíble. O sea, ellos decidieron pinchar a todo el mundo, pues. Sí. O sea, aquí no hay, a pesar de que se cambió la ley casualmente para tratar estos temas del Consejo por Nacional de iniciativa Seguridad. propia lo hicieron. ¿Qué tal? Claro, porque la ley del Consejo Nacional de Seguridad involucraba al ministro de Seguridad, ¿te acuerdas? Como presidente Correcto. del Consejo Nacional de Seguridad y quien Y eso tomaba. pasó. Se cambia la ley y era un consejo. Y era un consejo. Era un consejo donde estaban Era un varios consejo. ministros participando. Esa ley se cambia y el presidente de la República, y por cierto, esa ley se mantiene, eso no volvió a cambiar. ¿ah? No lo volvieron a cambiar. Eso no lo volvieron a cambiar, eso no regresó al original, desde el 2009 Que hasta la fecha. también habla Claro, y de los dice gobiernos que mucho vinieron de los después. gobiernos que vinieron. Que bien que les gustaba. Exacto, hasta la fecha todavía sigue así, es el presidente que coordina todas las acciones del Consejo Nacional El de tema Seguridad. no se Así está que, cuestionando obviamente, la condena de ellos el dos ni la presidente- ratificación de la condena. Se está cuestionando es que son cómplices de nadie. Claro. Presidente con el ministro de la presidencia. Así es. Así quedó conformado el Sí, Consejo sí, de Seguridad. sí, sigue así. es 1, 2, y ellos entonces, el presidente y el ministro de la presidencia son los directamente responsables de todas las decisiones que se toman ahí. Bueno, en este caso terminó siendo Alejandro Araújo y Gustavo Pérez, lo que establece, sí es cierto, un precedente Claro. en el futuro de las decisiones que se tomen a nivel del Consejo de Seguridad, sean pinchazos telefónicos o sean lo que sea. Bueno. O sea, esa es una realidad clara. La otra relacionada con este tema fue la condena por peculado. En este caso, Contra Chichi de Obarrio. no. En el caso del Consejo de Seguridad de la máquina pinchadora. Ah, sí, exactamente. Contra sí. Gustavo Pérez nuevamente Ajá. y Giacomo Tamburelli, correcto. que era el director del PAN. Recordemos que esa máquina, software, Pegasus, etcétera, se compró con dineros del PAN y esa máquina se desapareció misteriosamente. Claro, Entonces- recordemos que ese caso, o sea, qué cosas, uno tiene que echar para atrás en este país y entender el por qué pasan las cosas. ¿Y quién hoy. sigue siendo quién hoy? Recuerden que particularmente cuando viene el segundo juicio del expresidente Ricardo Martinelli, eso sale de ese juicio. Solamente se analiza el tema de no de dónde estuvo o quién compró la máquina pinchadora o qué pasó con la máquina pinchadora, que era el caso de peculado, sino se analizó solamente quién dio la orden de los pinchazos. Pero ahora resulta que hay una condena a 10 años para Giacomo Tamburelli y Gustavo Pérez por la compra de la pinchadora a través. Compra y pérdida. Compra y pérdida, exactamente. De la Porque el fondo pinchadora del según la peculado, que no se pinchó. porque el fondo del peculado aquí. O sea, porque es Exacto. que la máquina desapareció. Se compró y desapareció la máquina. Nunca nadie sabe qué pasó con la máquina pinchadora. Correcto. Y también entonces está, como decías, el tema de Chichido Barrio. Y el tema de Chichido Barrio, que fue el tercero, fue un lunes difícil para los exfuncionarios de la era Martinelli, porque le cayeron los 10 años por lavado de dinero en el caso Blue Apple. Así Blanqueo de es. capitales. Y Creo también que- está el creo tema de las que- mochilas, ojo. Creo que es de las primeras. Ah, bueno, pero en ese caso creo que se anuló, ¿no? Oye, creo que es Correcto. primera condena de alto perfil de blanqueo de capitales. Totalmente, sí. Así que el ministro Ya hay una Alexander, condena, el ya hay ministro una condena. Alexander, cuando afirma que Panamá está haciendo todos los esfuerzos por salir de la lista del Gafi, puede mostrar esta condena como Como un esfuerzo, no un como esfuerzo. todos los esfuerzos. Sí, no, hay que dar una cantidad, pero bueno, ya hay una por lo menos. Exacto. ¿No? En primera es el instancia. delito, y se convierte en el delito precedente de lo que va a pasar con ¿Y el caso cuándo Blue Apple. piensa Chichido Barrio venir para Panamá? Más nunca. Bueno, ahí va a ocurrir de todo, porque ya escuché también a los abogados del señor Chichido Barrio sacando, tú sabes, no todos los recursos que puedan haber a su disposición por los temas de que sí, que el juicio en audiencia, sí, que la condena en audiencia, sí. En ausencia, Bueno, en ausencia. en ausencia. Sí, el Tiene- Código Judicial prohíbe la condena en ausencia. Sí. Es cierto, el Código Procesal también, pero esto fue con el sistema viejo, esta condena. Habría que revisar si hay alguna convención contra el blanqueo Guido, de la capitales. van a sacar convención todas, Guido, no te interamericana, preocupes. que Créemelo. establezca la posibilidad. Créemelo. Yo tengo que conversar con varios de los fiscales que manejaron este caso para ver. Pero ya escuché y los abogados del señor Chichido Barrio sí tienen todas las... Armado. argumentos, Sí, por están supuesto, armados, eso es obviamente. parte de su, es Edna parte, Ese es Ramos parte- sigue parte de su siendo derecho abogada. al debido proceso. Claro, Si es que claro, eso- es el debido proceso, entendido, definitivamente, El- pero eso no hace que la gente no se sienta frustrada muchas veces por este tipo de casos, porque es que no estamos hablando de 5, ni 10, ni 15, ni $100, o 5.000 o 15.000 dólares. No, mano, de Millones de dólares, exactamente. Sí, Y porque como la- aquí se le ha perdido el respeto a los cuaras. la condena Entonces, incluyó. la crítica es, hay debido proceso cuando tienes plata, cuando no tienes plata no hay debido proceso. Correcto. La condena incluyó Ajá. devolver más de 5 millones de dólares, por Sí. cierto. Si devuelve 5, imagínate cuánto se llevaron. Sí, exactamente. La condena, la devolución de la cantidad de dinero es el doble de lo que
estaba en el... Alguien planteaba ayer en redes sociales que estas condenas ponen en entredicho la famosa hipótesis de la Procuraduría paralela. Porque si fue cierto, como se dijo en esas publicaciones, que existió una supuesta Procuraduría paralela, ¿cómo se justifican estas condenas dadas 3 años después de que salió de la presidencia Que se Juan supuestamente Carlos se Varela, desmanteló. salió de la Procuraduría Kenia Porcel? Sí, hay que entender que... Entonces, Hay que entender que... Vas a tener que decírselo a Lucy Molinar, Guido. bueno, Hay que entender que después de tanto tiempo, o sea, las condenas se dan por la investigación inicial que se dio con esto. bueno, es que es una continuidad, Una continuidad. De una serie, o sea, que decir que no hubo irregularidades. Ah, ¿por qué y todas que fueron- esto fue persecución ¿Por qué política, todas se presentaron ayer vendetta lunes? personal, ¿Por qué todas se etcétera? presentaron ayer lunes? No sé. Coincidencia. Eso es querer tapar el sol con un dedo. Exacto. Y vamos a ver si Chichido Barrio en verdad va a pagar los 5.9 millones de dólares o va a ser como de Brecht, que no tengo plata. Mira, Yo sospecho que va a ser lo último. va a ser lo A diferencia de Chichi Barrio, a Odebrecht el Estado le debe plata. A Chichi Barrio el Estado le cobra porque no le debe nada. Hasta le pagó la boda. Bueno, No nos olvidemos de Ahora, eso. lo de Odebrecht sí también es un problema. Claro. Tiene que pagar. O sea, independientemente si el Estado le debe o no le debe plata, tiene que pagar. Sí. Tiene que pagar lo que acordó en la multa. Si es parte de, fue parte de... Y además es que más, agradezca. fue parte del arreglo. Y un Claro. arreglo bastante beneficioso para ellos, porque 120, tomando en cuenta todo lo que 220. hicieron, 220 Fueron millones 220. en 12 220. años. Sí, en 12 ¿no años. eran 120 en 12? No, 220 millones Bueno, en 12 años. igual es poco tomando en cuenta todas las coimas que pagaron. Y no lo están pagando. O sea que además de que lo favorecimos Es con que una el a- multa El favorable, acuerdo comprendía, según he leído, que la empresa siguiera operando para poder hacerle frente al pago de la multa. Y entonces, si la empresa primero no está operando porque bueno, está operando en niveles mínimos, pero además, si en lo que opera no le pagan el Estado, ¿de dónde Pero va a es que sacar son para dos pagar cosas la multa? distintas. Guido, ¿tú piensas que son dos cosas distintas? No. O sea, claro, El claro. acuerdo establece eso. No, está bien, pero... ok, Establece que las deudas el Estado le Odebrecht- garantiza el sí, pero las deudas funcionamiento que el Estado para tenga con poder Odebrecht- pagar la sí, multa. pero las deudas que el Estado tenga por Odebrecht no tienen absolutamente nada que ver con el pago de la deuda. Son dos cosas totalmente diferentes. sí, esta discusión la hemos tenido Claro. antes y yo estoy de Hombre. acuerdo con esa posición. Guido Ey, dice le están que- dando que sí trabajo se de puede- Odebrecht, perfecto. Tú tienes cuentas por cobrar al Estado, muy bien. Tendrás Claro. tus herramientas financieras Y en tu empresa tienes para hacerlo, pero tienes que cumplir con tus obligaciones Atenógenes, cuando tú judiciales. tienes cuentas por Claro. cobrarle a un acreedor y ese acreedor y ese deudor tuyo, perdón, es a la vez acreedor, opera una figura antiquísima que desarrollaron los romanos que se llama la compensación. Y entonces Guido. Odebrecht le pidió al Estado, compensemos esa deuda. Guido. Y el Estado no ha respondido. Pero es Guido. que son cuentas diferentes. Pero Guido. no importa. Guido, No importa. Entiendo ese punto, pero es la misma discusión con relación al debido proceso para casos de alto perfil y para las personas que no tienen plata. Es la misma discusión. Correcto. O sea, a Odebrecht sí lo beneficiamos, perdóname, ¿no? O sea, Odebrecht, es más, debiese ser un voto de buena voluntad de parte de Odebrecht ante todo lo que ocurrió, confirmado en Panamá, en Estados Unidos y en el mundo entero, porque ellos confesaron. Hey, como gesto de buena voluntad y por interés de limpiar mi imagen, yo voy a ser lo suficientemente consciente de lo que hice, y aquí está el dinero, señores, para que haya un gesto de buena voluntad, pero ni siquiera eso de parte de Odebrecht. Sí, es un pero- tema de imagen. Entonces Odebrecht dice, no, yo quiero cambiar mi imagen. Cambiaron hasta el nombre, pero siguen haciendo esto. Y todo eso está Ah, muy por bien, favor. Antonio, pero ¿de dónde sacan el dinero? Ay, Bueno, pero ¿ahora ese es son su pobres tema. o qué? Esa es No, su no, responsabilidad. no. O sea, ¿De dónde pero- sacan el esa es dinero? su De responsabilidad. todo lo que Claro. ganaron. Por favor, Guido. Oye. Ellos ya son confesos. O sea, Sí, pero- aquí no hay ni siquiera discusión en cuanto... Ellos ya son confesos en el proceso. Entonces, que hagan y que tengan un gesto de buena voluntad y paguen la deuda que tienen, el acuerdo que hicieron para poder seguir operando. Bueno. Ya el Estado fue bastante benigno al permitirle que ellos siguiesen operando. Hay cuentas por cobrar con el Estado, magnífico, pero tampoco vengan con vivezas, porque aquí eso es parte de la viveza. Sí, yo estoy... Yo no veo la viveza, Claro. pero bueno. Ah, no, tú no ves la viveza. No, Por favor, porque si a Guido. mí me deben O sea, y me por exigen, favor. yo digo, oye, Guido, estamos hablando de una empresa confesa sí, pero por corrupción. pero Ellos ¿qué tiene- confesaron. ¿qué tiene que ver eso?
Claro que tiene mucho que ver. Tienen una multa es un que pagar. asunto de ética y moral. Sí, pero tienen una multa que pagar. El Estado les debe dinero y no les paga. Guido, ¿tú ¿De no ves dónde la sacan ética, para pagar la no multa? ves la ética y moral de una empresa que supuestamente Sí. dice que quiere cambiar su imagen? Sí, Por Atenógenes, favor, pero ¿de dónde sacan para pagar la multa? O sea, Pero la ese multa es es su la que problema. está obligada a pagar la multa es Odebrecht Panamá, Ese no Odebrecht es su Brasil. problema. Ese es problema. otro tema. Y ellos solo Ese que es tienen otro que tema. mejorar su imagen. Quien está obligada a pagar Entonces, la si tú multa quieres es mejorar tu Odebrecht imagen, Panamá. Paga tu multa a la que llegaste porque Odebrecht confesaste, Panamá, por cierto. Odebrecht Panamá, una empresa de ingeniería y construcción, Guido, Guido, hace su Guido, dinero mi con base pregunta, en contratos ¿tú con el ves Estado. o no ves la ética y la moral detrás de Sí, eso? claro. Entonces, De parte pues y no hay más parte. discusión. De parte y parte. Porque si el Estado le debe, ¿por qué no le paga? Guido, A ver, no es- explícame. Guido, pero es que No. la carga de la prueba recae sobre la empresa. Ellos fueron los que confesaron, Guido. No, Atenógenes, no tiene nada que ver la carga de la prueba. Hay una obligación Guido, exigible. ellos confesaron. Hay una obligación exigible por parte del Ministerio Público, ¿verdad? Guido, Perdóname, contéstame. Y Guido, hay una escúchame. obligación exigible por parte de Odebrecht al Estado. Guido, lo que tú estás planteando Hay aquí, dos obligaciones exigibles lo que tú estás entre planteando dos aquí personas es que hay- jurídicas. es que hay un doble rasero. O sea, No. vemos a la empresa de una forma, o me va a decir que Odebrecht. No. Yo estoy no. hablando de Odebrecht Yo como estoy- yo- empresa, yo- marca, imagen. Oye, yo estoy hablando de derecho básico. Si tú eres un acreedor Es que no es un del tema deudor de- y el no es un deudor tema es tu legal. acreedor, se Es un compensa tema moral. y se es un paga la tema moral, diferencia. Es un no tema legal, moral. es moral. Pero es que tiene que ver la moral con esto. Ah, no me vas a decir que no tiene nada que O sea, ver el con Estado moral. no le debe pagar entonces, porque Si no confesaron. tuviera nada que ver con No, yo esto- pregunto, la posición Guido, de ustedes es, el Estado no debe Guido, pagarle porque ellos pero es que confesaron en ser el momento corruptos. el Lo Estado que ha estoy dicho- diciendo es, la empresa, ¿por qué tiene que ver la moral? Porque la empresa en teoría Claro. cambió de nombre y de todo para cambiar de imagen. Sí. Y cambiar de Adivina, imagen incluye ¿en qué pagar momento su el Estado multa. ha dicho que no quiere pagarle? ¿En qué momento el le Estado ha dicho que no deben, quiere pagarle? le deben hace 3 años a Atenógenes? ¿Por qué no le pagan? Obras entregadas Está a bien, satisfacción. Guido, ¿Por qué pero no le ¿en qué pagan? momento el Es Estado no como, le ha pagado? es como el tema del ¿En qué momento el Estado para no le va a cambiar de pagar? tema, como el tema del puerto de cruceros. Le deben a la empresa. ¿Por qué le deben? Y entonces se Guido. quejan de que los cruceros que se están alejando, que no sé qué. Pero si le deben a la empresa, no la han Guido, pagado. Guido, mira, yo creo que al final es un tema de moral por parte de la empresa. Si tú haces negocios con el Estado, tú tienes que atenerte a las condiciones de pago del A que no te pague el Estado en 3 años. Así funciona. Bueno, Digo, listo. vamos a la razón de ser. Espérate. Listo, espérate, ya ahí espérate, espérate. No. Ahí yo no voy a seguir discutiendo porque No. es absurdo, Profundicemos pero un bueno. poco más. Profundicemos No. un poco más. ¿Por qué razón Odebrecht se metió en el problema que se metió? Pero sí. ¿Y por qué razón? ¿Por qué coimeaban? Para agilizar su pago con el Estado. Y por eso, Basta y sobra la discusión. por eso Perdóname. aceptaron pagar una multa. Pero lo que no le puedes es que te paguen la multa Claro, y tú porque no le ellos pagas lo que le estaban debes. acostumbrados era Pero a si no han coimear pagado Entonces para que le cruza las pagaran obligaciones rápido. y ya. Pero si no han cruza las pagado la obligaciones multa. y ya. No lo digo yo. Pero es que Álvaro. no son cuentas que se No lo pueden digo yo. cruzar así Claro de que se fácil. puede, Lo Flor, si es el mismo Estado. Guido, Es el mismo Guido, Estado. no lo digo yo, lo confesó Odebrecht. Sí. ¿Por qué ellos pagaban multa? Para agilizar su Sí, pago y exacto, por recibir supuesto. obras, las dos Bueno, cosas. pues ahora adecúense a la realidad normal, vivan su vida normal y paguen su multa, es lo que tienen que hacer. Ay, listo. De verdad, o sea, es un asunto de moral. El de gobierno parte de tiene que Odebrecht. pagarles y ellos tienen que pagar su multa. Pues eso es lo que Obvio. estoy diciendo. Eso es lo que estoy diciendo yo. Y se adecúen a los tiempos de los que no pagan coima para que le agilicen los pagos. Esa es su realidad, que la vivan. 3 años. Bueno, vamos a una pausa y regresamos porque vamos a seguir hablando de Odebrecht. Hay otros temas interesantes, nos acompaña el diputado Luis Ernesto Carles. Vamos a seguir hablando aquí en Cuarto Poder. El Pero también circo. podemos hablar de Brecht, también, ¿no? Hay que Circo de la seguir hablando de Asamblea. Odebrecht. Ya Siempre. regresamos. Chao. Bueno, aquí me está confirmando Guido me están confirmando de la Fiscalía que se logró que se declare el incumplimiento del pago de la multa por las empresas de Odebrecht correspondientes al 2022, ya confirmación a solicitud de la sección de cumplimiento de la Fiscalía Anticorrupción. Y entonces esto implica que el juzgado ya ordenó la retención de la deuda del Estado para el pago de la multa como condena del caso de Odebrecht. Eso está bien. Es decir, se va a dar Ya. la compensación. Ya. No es un tema de moral, es un tema de No, ser sí es un práctico. tema de moral. Insiste que no es un tema de Es un moral. tema de Eso ser con el asunto práctico. de Odebrecht. Si yo te debo y tú me debes, cruzamos las deudas y ya. Sí, pero es que, Salimos del problema. pero es que tú no le debes al Estado, tú le debes al Estado es una multa porque estabas corrompiendo a todos sus funcionarios para que te pagaran rápido. Y entonces por eso pretendes Ah. cobrar la multa y no pagar la Guido, obligación que tienes con vamos a hablar el con multado. el diputado Luis Ernesto Carles, hombre, ya dejemos la discusión de Odebrecht. Ya van a pagar, tengo entendido que bueno, ya con esto que me acaban de enviar, Ah. ya la Fiscalía Anticorrupción va a retener las deudas que el Estado tiene con Odebrecht para poder cobrar la deuda, porque
esa multa que tienen y todavía no pagan, son 220 millones. ¿Y qué fue lo que pasó ayer, diputado Carles? Hombre, cuéntenos, buenos días. Bueno, ayer estaba el cuestionamiento que se le hace al director de la AMP. Ese cuestionario fue definido en octubre del 2022 y es hasta ayer que él comparece, pero un cuestionario de 44 preguntas que quizás algunos diputados oficialistas no les interesaba o pretendían que ese cuestionario no se hiciese, alterando el orden del día o verificando si había quórum o no. Si había quórum o no, nosotros lo que pedimos, bueno, cuenten a los diputados del oficialismo, que son algunos que no van. Luego se hizo el conteo y definitivamente no pudieron tumbar la sesión. Pero yo creo que lo que al final buscaban... ¿Pero el fondo era si había quórum o cuál era el fondo de la cuestión? Bueno, yo creo que en el fondo era que tumbar la sesión, tumbar la sesión. Porque en otras veces se han aprobado en otras veces cosas sin quórum, ¿eh? Así es, o definitivamente se hace el conteo debido y aún haciendo el conteo y verificando que sí existía el quórum, todavía estaba alterado este diputado. Juan Diego tiene su letrero. Bueno, eso que dice Juan Diego es muy cierto. Ahí lo que se buscaba era, se pretendía proteger y que no se supiera los cuestionamientos que hizo la diputada Mayín Correa, que hice yo, que hizo Juan Diego. Pero ¿cuáles fueron los cuestionamientos que no se querían que se Los conozcan? cuestionamientos han sido de entregas periodísticas que un grupo de diputados hemos empezado a dar seguimiento y hay tres cosas muy puntuales que yo puedo determinar. Primero, la AMP tiene que ver sobre la inspectoría de los barcos. Eso es un tema que se le cuestionó al director de la AMP. Cada embarcación que llega a nuestras aguas nacionales tiene que enviarse un inspector de la AMP. Eso sabemos que está por ley. Lo que nos llama la atención es que del 2020 el servicio de qué lancha lleva el inspector al barco, ese servicio desde 1917, por más de 100 años, ese servicio lo provee el barco. O sea, el barco busca su operador naviero en tierra y determina dentro del registro de empresas que prestan ese servicio, él dice, bueno, voy a contratar con la empresa de lanchas B o la empresa de lanchas C. Bueno, hubo una circular de la AMP que determinó que por la pandemia ellos ellos van a contratar el servicio de lanchas. Entonces, al final, este pago del servicio de lanchas lo hacen las navieras a empresas que al final terminan siendo de un grupo donde está Stuart Agency, Stuart Oil, y al final termina siendo un servicio que es innecesario, porque toda la vida las navieras determinan qué servicio de lancha contratan en tierra. Eso fue un punto muy puntual. Y lo otro, y eso a través de los contratos que lo han hecho desde el 2020, 2021, 2022, 2022, con la excusa que no habían lanchas en el territorio por la pandemia y que tenían entonces pero esa es la razón por la cual... la AMP no tiene que brindar ese servicio, porque la misma ley determina que lo que la AMP tiene que brindarle a las navieras es la inspectoría, no la contratación de lanchas, y menos a través de una contratación directa, y que eso es... ¿Pero eso es como autorización del administrador de la Autoridad Marítima? Por supuesto que sí, ahí está el cuestionario que contesta él. ¿Y quiénes son diputado, y quiénes son las empresas, o cuáles son las empresas que están siendo...? Stuart Agency, que representante legal es el señor Pablo Torres. Que es hermano del diputado, bueno, ¿no? Eso al final, ¿de quién es hermano? No es hermano, Flor. Yo sí creo que aquí a veces hay conflictos de intereses muy evidentes. Por eso mismo lo digo. Hay una ley especial que determina este tipo de cosas, pero no es tanto eso, sino que es un contrato innecesario porque nunca la AMP ha contratado ese servicio. Son como servicios que se inventan para hacer negocios y es lo que se ha estado pero por eso, por la Cámara Marítima de Panamá. El administrador de la AMP pudiese estar protegiendo al hermano de un diputado. Bueno, exactamente, el hermano de un diputado. Por eso es que digo que es importante. Cuando tú enlazas eso que acabas de advertir, resulta ser que las navieras, por ejemplo, la línea de cruceros, una línea de cruceros, no le voy a hacer la propaganda, resulta ser que el representante global que tiene que ver con abastecimiento de combustibles de esa línea de cruceros le advierte al administrador de la Autoridad Marítima de Panamá que le están imponiendo un proveedor
de combustible exclusivo. ¿Cómo funciona esto? Y tampoco eso está por ley que le tengan que imponer, porque en la AMP hay un registro de 15 empresas que prestan el servicio de abastecimiento de combustible a las naves marítimas. Entonces, a partir del 1 de octubre del 2022, surge una iniciativa del operador. Recuerda que el puerto de Colón, el puerto de cruceros de Colón y el puerto de cruceros de Panamá tiene un operador. Entonces, ese operador le comunica a los cruceros que a partir de la fecha tenían que abastecerse de combustible de una sola empresa. Entonces, eso afecta... Ahora, ¿y qué tiene que ver el diputado Raúl Pineda en la discusión? Bueno, no sé qué tiene que ver. Eso es algo que él tendría que contestar. Bueno, vamos a pedirle que conteste, pues. Lo tenemos ahí en contacto Yo creo que telefónico. también Para el entender, operador porque es que- Colón 2000 o el operador que tenga los puertos también debería, porque ayer el director de la AMP como que se limpió con ellos y yo estoy convencido. ¿Con porque- quién? ¿Con quién se limpió? Con el administrador de puertos, Ajá. manifestando que son ellos los que determinan quién Él no es el jefe contrata de ellos. el abastecimiento Él no de es los el jefe de- buques. él no es el jefe de Y ellos. esa empresa que abastece los buques a través de una decisión directa de ese operador también es Monjasa. Y Monjasa determina que al final, cuando tú buscas, las juntas directivas terminan siendo prácticamente un solo grupo. Bueno, económico. tenemos al diputado Raúl Pineda vía telefónica. Diputado, ¿qué usted tiene que ver con el asunto? Porque ayer lo vimos activo en la Asamblea. Buenos días. Buenos días a todos. No, a todos, yo creo que es bueno aclarar. Primero, es que yo también estaba anotado en la lista de oradores para hacer sostenimiento, porque como bien para lo que ha él escuche. explicado el diputado Carles, que creo que fue uno de los mejores expositores en conocimiento del tema, hay muchas dudas sobre quiénes abastecen o no abastecen a los barcos. Lo que nosotros solicitábamos al presidente encargado Fanovich es que estábamos sesionando con 16 diputados. Entonces nosotros le pedimos que se verificara el quórum y que llamase a lista a los diputados que estaban en el recinto. ¿Eso qué iba a hacer? Iba a hacer que los diputados vinieran y participaran en el debate y sesionaran. Porque si se caía el quórum el día siguiente, o sea, hoy, el administrador del canal tenía que ir. Nosotros lo que estábamos diciendo es que se está sesionando con 16, 17 personas en el pleno. Pero no era la intención, porque yo era el último orador y como vieron, si siguieron el pleno, cuando se dio 4 horas, declararon sala ilustrada. O sea, no había ni una intención de que todos los diputados hicieran uso de la palabra, sino solamente 8 diputados, que con esos 8 diputados... Pero diputado, la impresión que quedó era que querían defender al administrador de la Autoridad Marítima. No, para nada. Yo creo que el director de la Autoridad Marítima se sabe defender solo y todo su equipo de trabajo. Más que todo, si usted ve las preguntas que se hacen, hay 2 o 3 diputados le hacen preguntas realmente... Pero ¿por qué usted se puso así como contundentes tan de arisco? conocimiento. Porque yo lo veo, si eso no es defender, yo no sé qué sería defender, diputado. Mira, ¿qué dice el reglamento interno? El reglamento interno dice que deben de tener 24 diputados para poder sesionar. No se puede sesionar con 16, 17 diputados. Eso es todo lo que nosotros estamos pidiendo. Cuando pasa eso, ¿qué hace? Se crea un receso y se llaman a los diputados. Eso es lo que generalmente se hace. Y eso fue lo que se hizo. Pero no había Nosotros discutimos 34 al final. diputados cuando se dio el conteo. Espérese, ¿qué pasó? El presidente de la Asamblea quería empezar el debate sin el conteo. Yo le dije, el presidente tiene que contar, quedamos en la suspensión para el conteo. Eso era todo lo que pasaba. El presidente tenía que se cuente los votos como al final lo tuvo que hacer. Eso era todo lo que tenía que hacer. O sea, pero no era algo personal con el diputado Carles, porque aquí vimos que le arrebató el micrófono. No. Es que ese era el único micrófono que estaba abierto, porque los demás todos lo apagaron. Carles sabe, y me disculpa, Carles, por usar su micrófono. Bueno, gracias, diputado Pineda. El diputado Raúl Pineda también dando a conocer su punto de vista. Bueno, él dice que no es que querían proteger al director de la autoridad. Pero no parecía, eso sí hay que decir La que no impresión parecía. que quedó fue exactamente la contraria, ¿no? Y más el mensaje luminoso de Juan Diego. Sí, de Juan Diego Vázquez. Estuvo muy bueno. No, definitivamente yo sí creo que el director de la AMP, Su mini valla ahí. ya a estas alturas en cualquier país, ya ese señor hubiera renunciado o se le hubiese pedido la renuncia. Aquí el problema es que estamos poniendo en juego
un sector importante de nuestra economía que genera empleos formales y que genera un sinnúmero de servicios. Solamente la carta de la Cámara Marítima de Panamá deja mucho que decir. Y ayer cuando usted empezó, por ejemplo, cuando empezó el director de la AMP, dice que eso era un cuestionamiento de grupos económicos, pero es que precisamente los que representan la Cámara Marítima de Panamá son empresas, son un grupo de empresas que generan empleo y que tienen el derecho que si anteriormente se prestaba el servicio de combustible de las embarcaciones, en este caso las embarcaciones de cruceros, y que hay 15 empresas, entonces que escoja de esas 15 empresas, pero que no... Es que imagínate la carta que ha mandado el señor McNamara, que es el vicepresidente de una de las líneas de crucero más grandes del mundo, en manifestar que solamente lo que a la empresa que le están imponiendo para el suministro del búnker le cuesta $100 más. Eso en un año puede representar $4 millones adicional que tendría que pagar esta línea de cruceros. Por esto es que esta línea de cruceros dice, voy a tener la intención de cambiar mi bandera o mi abanderamiento de naves, o también hasta advertir que si estas condiciones siguen así y que no se les da las garantías necesarias de una libre competencia, son empresas que se nos van. Y en cuanto al abanderamiento de naves, también se le hicieron cuestionamientos muy precisos. Nosotros tenemos desde 1917 que Panamá estableció una sección de naves o una sección registral de abanderamientos o de marina mercante. Somos un país competitivo por un sinnúmero de condiciones y de conectividad desde aquel momento y que se ha ido perfeccionando en el tiempo. Pero estamos compitiendo con Liberia, que al final resulta ser que, y eso se lo cuestioné directamente, funcionarios subalternos del actual director en un pasado trabajaban en Liberia, y no estoy cuestionando que al final, porque quien gerencia Liberia o Islas Marshall, al final no es un tema nuestro, sino que son las dos, diríamos, agencias que nos siguen de segunda y de tercera, y que no estamos viendo absolutamente nada por parte de la República de Panamá para seguir teniendo ese lugar que siempre hemos tenido, que es el primer lugar. Estamos a 1% de que nos pase Liberia en cuanto a abanderamiento de naves, y que al final, en cuanto a tonelaje y en cuanto a número de naves, todavía tenemos el primer lugar, pero con todos estos cuestionamientos, imagínate que se nos vaya. Solo Noruega también ya advirtió, porque no se trata de que este crucero resulte ser que se nos vaya en el 2025, es que estos cruceros precisamente informan sobre el 2023 o 2024, pero en cuanto a sus reservas de 2 años a futuro, ya nos están haciendo una advertencia de que el puerto de cruceros de Amador está siendo utilizado para que atraquen barcos de naturaleza industrial. Y ese cuestionamiento también se le hizo ahí Guido al hizo una administrador. observación más temprano en el programa sobre el puerto de Amador. Guido, que decía que tampoco le están pagando al puerto de Amador, creo que... No le han pagado, le deben no sé cuánto, una adenda le deben a la empresa que construyó el puerto, pero además... No lo ha construido, está todavía... Sí, no lo ha terminado, no lo ha terminado porque no le pagan. Es que el problema es que ahí sí hay que aplicar la moral. ¿Por qué no le pagas si te están construyendo un puerto? Pero No, Odebrecht también hay que aplicar la moral. Hombre. ¿Qué te pasa, Apellido? Sigue todavía con la entonces, historia, además, tengo entendido que... Son dos casos diferentes. Tengo entendido que el Estado tiene que construir una infraestructura ahí porque el puerto es... O sea, la empresa constructora es del puerto solamente. Los accesos y demás le toca al Estado. Y tampoco lo están construyendo. Pero esa empresa no ha coimeado a nadie, Guido. Esas son no cosas tiene nada que ver. Odebrecht, No tiene nada que ver. O sea, hay un caso real, ¿no? Y hay un cuestionamiento público y visible también. Bueno, creemos que no ha coimeado a nadie. Y visible de que ese barco está tampoco siendo... meter la mano en fuego por nadie ya últimamente en la vida. Ese puerto está siendo utilizado para que embarcaciones que abastecen de combustible en la bahía estén atracando allí. Eso es inconcebible. Eso también se lo advertimos. ¿Cómo es que yo voy a llegar? Pero a lo mejor lo están haciendo porque necesitan fondos. Ojo, se le advirtió, a lo mejor lo están haciendo se por le eso, advirtió de que ahí no pueden haber atracados barcos. Ese sería solo un puerto de cruceros. Búnker, que eso es un puerto de cruceros. Pero ¿Cómo cuando que tú vas a llegar? Cuando no hay temporada de cruceros. Cuando no hay temporada de cruceros, tampoco tienen que llegar barcos petroleros, porque
Lo que sí te puede llegar es un barco industrial que tiene que prestarle un servicio de algún acondicionamiento, de algún arreglo, de alguna mejoría, a alguna embarcación que está a punto de llegar y que tiene que darle la garantía. ¿Y eso lo permite la autoridad marítima entonces? Es que barcos petroleros está permitiendo permitiéndolo actualmente, se han hecho los cuestionamientos debidos y solamente... mira lo que pasó con la escala de sitio. La escala de sitio es la rampa que tiene que bajar del barco. Todos esos servicios, ¿a quién están siendo contratados? Entonces, esos servicios no pueden ser contratados de manera directa y que son cosas que no estaban pasando en Colón, sino que específicamente están pasando en el puerto Amador. Han sido cuestionamientos fuertes. Otros diputados también advirtieron sobre este sinnúmero de irregularidades porque no son unas noticias. Son periodistas a través de entregas de todos los medios de comunicación, la Cámara Marítima de Panamá, otros gremios, ya hay, diríamos, intercambio de correos a través del gerente que tiene que ver con el abastecimiento global de combustible de esa línea de cruceros y creo que como Panamá quedamos mal y si este señor no endereza el rumbo o no establece el prestigio que tiene Panamá en cuanto a la administración de su marina mercante, entonces que deje el puesto o que el presidente le pida la renuncia y que nombren a alguien que efectivamente pueda... Diputado, pero de lo que dijo el diputado Pineda por teléfono, dice que la Cámara se declaró debidamente ilustrada. ¿Eso es así? Porque yo veo que quedaron muchas dudas todavía. No, ahí todos los que estábamos listos. Sí, yo creo que él era el último que estaba en la lista, era él. Si él no quiso hablar, ese es tema de él, pero todos los diputados, el diputado Hugo Méndez, el diputado Roberto Ayala, la diputada Mayín Correa, Juan Diego Vázquez, por ejemplo, Gabriel Silva, fue uno de los diputados que también precisamente habló de toda una ley reciente que hicimos de conflictos de intereses. Si yo, que soy, por ejemplo, el director de Marina Mercante, que es el señor, creo que es Rafael Cigarruista, no recuerdo bien el nombre, él tiene que declarar en su hoja de vida o sus conflictos de intereses dónde trabajó antes. Y al final, si yo estoy perdiendo, porque él es el que tiene que ver con la responsabilidad del abanderamiento de naves, y si yo no estoy creciendo al ritmo que debería de crecer como país, y a mí me está pasando otra agencia, como la de Liberia o cualquier otra, que esté de segunda o de tercera, al final nosotros tenemos que competir, porque somos un país que tenemos un canal, que tiene 4 puertos, que tiene un sinnúmero de conectividad logística. Entonces nosotros al final como país tenemos que defender la marca Panamá y defender el lugar que siempre hemos tenido. Exfuncionarios panameños también han ido a trabajar a esa parte no la cuestionamos, porque recuerda que el registro naviero, diríamos que son 6 o 7 a nivel mundial que sobresalen. Entonces, si nosotros tenemos los mejores ingenieros navales, por supuesto que tienen el derecho de competir e ir a trabajar en otras, pero entonces que lo declaren, porque si al final tú estableces en tu hoja de vida y tú no declaras tus antiguos lugares donde trabajas, hay conflicto de intereses. Y eso no determina que no puedas trabajar en ese lugar, sino que sencillamente debes declararlo para que sepamos a qué atenernos. A inhibirte en aquellos casos donde... Tenemos una pausa, diputado. Ya regresamos aquí en Cuarto Poder y también queremos su opinión sobre lo que ha ocurrido con el contrato minero. Tomando en cuenta que está en el área de su circuito. Está en su área. Ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Ya estamos de regreso con más. Oiga, hay 2 temitas que podemos hablar más con Luis Ernesto Carles en los minutos que nos quedan. Minero, el contrato minero, su opinión. Es positivo que se haya firmado este contrato, se le haya dado mayores garantías, que lo que se buscaba era un porcentaje cónsono a lo que se pedía y que si cuando fuese se hubiese afectado el precio del cobre a nivel internacional y se hubiese pactado una cifra fija para el Estado, no pudiese la empresa decir, eso no me da en cuanto al porcentaje, no te puedo pagar eso. Entonces, quizás ahí fue donde se negociaron algunas cláusulas de compensación de riesgo, que era donde estaba el nudo para que se pudiese, diríamos, cerrar el contrato. Así que para mí es positivo. Y de igual manera le da tranquilidad a un número importante de trabajadores, son más de 8.000 trabajadores que por esta incertidumbre se habían catalogado como trabajadores en riesgo financiero, sus empréstitos se habían afectado. Entonces yo creo que eso le da tranquilidad al país. Ahora hace falta la formalidad de una consulta pública y que este contrato vaya a la Asamblea advirtiendo desde ya
que cuando los contratos leyes van a la Asamblea, allá no se puede cambiar prácticamente ¿Y hay nada. consenso, usted que está en la Asamblea, hay consenso en la Asamblea? Bueno, parece? de parte mía, yo no voy a obstaculizar Claro. la firma de ese contrato por el bien del país. Yo creo que fue Y yo asumo que de parte de la bancada del PRD tampoco fue una negociación asumiría, ¿no? pública, o sea, una negociación que al final se ha exteriorizado de manera pública los puntos más medulares y que a un sector del país o importante que cuestionaban, hay un ajuste de un 2% a un 16%, que significa más de 300 millones de dólares, que le da estabilidad de manera precisa hacia dónde van esos fondos en cuanto a un programa de vejez, invalidez y muerte, que creo que le da una sostenibilidad por un tiempo, no soluciona el problema de fondo, pero le da sostenibilidad en cuanto al uso de unos fondos que antes no se tenían o que no eran determinados a través de un ingreso fijo que va a tener el Estado a partir del 2022, porque este contrato creo que tiene el efecto de poder también pagar lo que debió de pagar desde el 2022. Así es que esperemos, y eso es bueno advertirlo, que lo que ellos negociaron y por forma, los contratos leyes que van a la Asamblea, prácticamente no tienen, diríamos, oportunidad de entrar en una discusión. Sí lo vamos a debatir, por supuesto, pero ahí no habrá iniciativa de reforma por un sentido de forma, así como lo establece la norma. ¿Y en política? Bueno, en política este domingo es de cardíacos, ¿no? Yo creo que todos los partidos ya entraron, los partidos que tienen más de 100.000 inscritos, entraron ya en su experiencia interna de determinar sus candidatos presidenciales, legislativos, los diputados, alcaldes y representantes. Lo que no está bien es que fuerzas externas, ya sea con fondos públicos o ya sea con fondos de oscura procedencia, se quieran inmiscuir en los procesos internos de los partidos políticos. Eso atenta a la estabilidad democrática. Entonces el Partido Cambio Democrático... Y está pasando. Por supuesto, eso está a todas luces se ve que hay un interés del oficialismo, del gobierno, y hay un interés también del otro señor que ha sido cuestionado. Usted lo dice por lo que está pasando con las por supuesto, juntas es comunales. es que tú ves los alcaldías. financiamientos de reuniones. Ajá. Donde las personas que asisten muchas veces han manifestado que a ellos les pagan por asistir. Entonces ahí tú te das cuenta, eso nos lo quisieron hacer también a nosotros en el Partido Panameñista. El PRD también, el gobierno. Cuando íbamos, por supuesto, habían unos candidatos que aspiraron a la presidencia del partido, donde objetivamente tú te das cuenta cuando tú repartes mucho esos fondos de dónde vienen. Entonces yo creo que lo que hay que respetar es que el Partido Cambio Democrático va a una elección interna el próximo domingo, 19 de marzo, y en donde objetivamente pareciese ser que hay fuerzas extrañas o externas a ese partido que quieren cambiar, diríamos, lo que las bases vayan a determinar, con el único interés de que hay mucho temor que el Partido Panameñista, el Partido Cambio Democrático y 3 o 4 partidos más formemos una gran alianza, y que en esa gran alianza saquemos de circulación al que quiere encabezar la nómina del PRD y al que quiere encabezar la nómina del que fue presidente anteriormente en este país. Entonces aquí lo que hay es un temor de una gran alianza que querramos hacer bien las cosas y sacar de circulación un candidato. Pero yo en lo personal yo creo que el señor Rux va a salir victorioso el próximo domingo 19 de marzo, y Ana Giselle Rosas, que es una colega que ha demostrado que es una diputada de bien, una diputada que tiene un gran pronóstico a futuro, porque considero que dentro de la Asamblea son una de las voces femeninas, y no solamente en el término de género, sino como diputada, una de las voces más airadas en cuanto a cuestionamientos precisos que tienen que hacerse. Así es que yo le deseo lo mejor a Ana Giselle Rosas el próximo domingo 19 de marzo. Se nos acabó el tiempo. Gracias, diputado Carles. Si usted continúa con Telemetro Radio y RPC Televisión, siga con el brunch. Y recuerden, hoy estamos de aniversario en RPC Televisión, 63 años. Hasta mañana. Felicidades a RPC. Feliz cumpleaños.